Excelente, ya estamos grabando, ¿vale? Entonces les recuerdo, ustedes son el grupo 10 de nuestro curso de Power BI para la gestión administrativa, grupo de la empresa Pardee. Pues nada, yo no sé si han podido, de pronto los que han podido revisar, si no, de todas maneras vamos a mirar. ¿Me confirman, por favor, alguien si está viendo esta pantalla? La pantalla la plataforma del curso. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Revisando, pues miren, 41 de 48, 41 de 46 se han registrado. Han estado muy juiciosos. Oh, la prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica sí no han estado juiciosos. Les recomiendo que la hagan. No vamos a tener sorpresas cuando finalicemos y necesitemos certificarnos, ¿vale? Y en el módulo 1, en las sesiones pasadas, vimos en por qué Power BI, vimos una pequeña introducción de Power BI. Un tema, vimos algo de inteligencia de negocios, algo muy somero, muy corto, pues para ver inteligencia de negocios necesitamos mucho más tiempo. Vimos por qué el Power BI. Y pues básicamente vimos como la primera pantalla de Power BI, ingresamos, ¿cierto? Conocimos un poco más nuestra plataforma. Les pregunto en este momento, ¿alguien ha tenido problemas con la plataforma? Voy a asumir que no. De esto, de todas maneras, ya saben, nos escriben si cualquier cosa. Entonces, aquí lo que pudieron haber, los que han entrado de pronto a la plataforma han podido revisar que está la grabación de la sesión 1, la grabación de la sesión 2, ¿sí? Aquí lo que hace es que los envía a YouTube, donde está, Profe, la sesión 1 tiene roto el enlace. No sé si ya se haya solucionado, pero cuando la fui a reproducir no se dejaba. la sesión 1 tiene roto el enlace. Ah, ya sé por qué. ¿Se acuerdan que había subido el video que no era? Sí. Ahorita lo cargamos. De todas maneras, la sesión 1 era más informativa, pero ya la voy a cargar, ¿listo? Ya lo revisamos. Gracias. Entonces, aquí estaría la grabación 2, la grabación de la sesión 2, la grabación de la sesión 1. ¿Listo? Y nuestro archivo de prueba diagnóstica. Y, ok, aquí ya tenemos dos entregas. Ejercicio simple de carga de datos. Vale. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Y eso es lo que les quiero explicar. De hecho, estas tareas a ustedes ya les aparece como con una fecha, ¿cierto? Se les debe aparecer una fecha. Esta tarea está programada para hacer desde hoy, ¿vale? Y va a estar disponible hasta el... esto no lo configuramos, pero desde hoy debe estar habilitada la tarea. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar los pasos para que ustedes puedan hacer esta entrega. Es muy sencillo. De hecho, si alguno de ustedes guardó el archivo de la sesión pasada, lo hubiéramos podido cargar acá. Pero tranquilo, lo vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿qué necesito que tengamos? ¿Qué necesito o qué necesitamos tener? Necesitamos tener el archivo de COVID, ¿listo? El pruebas diagnósticas COVID cargado en su equipo. ¿Listo? Ingresamos a Power BI también, profesor. Vamos a hacer, tranquilos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer o lo primero que vamos a revisar es que todos tengamos este archivo de COVID, el pruebas diagnósticas COVID-19, que fue el archivito que organizamos en la sesión pasada. Si lo tienen todos, ¿alguno le falta? ¿Alguno no lo ha podido descargar? Sí, señor, yo no lo tengo. Yo la clase pasada no estuve, entonces no lo tengo. Bueno, es tu momento, Karen. Entonces, aprovecha y aquí en la plataforma, debes ingresar a la plataforma en el módulo 1, porque Power BI, en la sección de material de apoyo hay un
hay un recuadro que se llama prueba diagnóstica COVID-19. Cuando haces clic ahí, él te descarga un archivo en Excel. ¿Listo? Entonces descarguemos el archivo. Si a alguien más le falta, por favor, 2 minuticos más para que lo descarguen y lo tengan ahí a la mano. ¿Listo? Perfecto, es solo eso, no está modificado ni nada de la clase pasada. Solo es Ya ahí descargar. deberías ponerte al día un poquito, ¿vale? Lo que Listo. hicimos, lo único que hicimos fue que lo convertimos en tabla. O sea, el archivito que tienes ahí lo convertimos en tabla. Fue lo único raro. Pero si lo quieres subir como está, también se puede subir así. ¿Listo? Profe, buenos días. Buenos días. Yo tuve un problema ahorita ingresando, se me actualizó el computador automáticamente, pero pues creo que no estuve en el momento de llamada lista. Si es Bueno, posible. al final lo miramos, ¿vale? Me acuerdas al final, Vale, para no cortar vale, aquí. profe. Esperamos, Vale, gracias. listo. No olvides recordar al final. Listo. Entonces tenemos el archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro Power BI. ¿Listo? Vamos a abrir nuestro Power BI. Entonces, para tener en cuenta, voy a quitar la cámara un rato para mejorar la transmisión y que no se nos va a cortar, ¿vale? Ya saben, cualquier inquietud, no duden en decirme, levantar la mano. Entonces, un pequeño recordatorio de lo que vimos la clase pasada, pues esto es Power BI. Esto básicamente es nuestra herramienta de trabajo en estas sesiones. Power BI, entonces analizamos la forma en que están colocadas las herramientas en Power BI. Vimos que este es el lienzo de trabajo. En el lienzo veíamos varios tipos de vista. La vista principal, donde vemos las visualizaciones, se llama vista informe, vista de datos o vista de modelo. Digamos que eso fue más o menos a grandes rasgos lo que vimos la vez pasada, la sección de páginas, nuestro panel de visualizaciones, nuestro panel de campo, ¿vale? Nuestra cinta de opciones, nuestra barra de menús. ¿Listo? Estábamos mirando que funciona muy parecido a Office. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O lo que hicimos la sesión pasada. Lo que hicimos la sesión pasada fue traernos el archivo de COVID. Y esto va a ser lo primero que van a hacer ustedes. Vamos a cargar nuestro archivo. El archivo que descargaron, como ustedes pueden revisarlo, es un archivo de Excel. Entonces, en orígenes de datos, o aquí en cargar, podría decirle, cárgueme una vez importar datos de un libro de Excel. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, clic en libro de Excel y vamos a marcar nuestro archivo. Pruebas PCR acumuladas y le vamos a decir abrir. ¿Todo? Vamos a marcar qué hoja, la hoja que nosotros, la tabla que nosotros configuramos en nuestro archivo. Le vamos a decir COVID-1 y le vamos a decir cargar. ¿Listo? Una vez Power BI analiza el archivo y lo carga, lo muestra en el panel de campos. Esto que ven ustedes acá a su derecha es el panel de campos. Entonces, aquí nos está mostrando que la hoja que cargamos, esta era una hoja que yo ya tenía ahí de un ejercicio anterior. Entonces, la hoja que cargamos se llama COVID-1, que fue la que marcamos. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, entonces cargó dos campos. Uno es el campo acumuladas y el otro es el campo de fecha. Si yo voy y miro, eso más o menos, o bueno, eso es lo que tenía configurado mi archivo de Excel. ¿Listo? Entonces, ya tengo COVID-1 acumuladas. Entonces, ¿qué nos está diciendo el trabajo? ¿Qué nos está diciendo o qué nos está pidiendo la tarea? Dice, en este apartado realizar la entrega de la actividad de sesión titulada Ejercicio Simple de Carga de Datos. Por favor, entregar únicamente un pantallazo del gráfico de barras resultante en formato de imagen o PDF. Listo. Entonces nos están diciendo que nos están pidiendo la información en un gráfico de barras. Entonces, ¿de dónde saco el gráfico de barras? Entonces, aquí en el panel de visualizaciones, ¿sí? Aquí tengo mi gráfico de barras apiladas. ¿Sí lo ven?
Ok, entonces lo que tenemos que hacer es un clic sobre el gráfico de barras apiladas y él debió haberlo colocado aquí en nuestro lienzo. Acuérdense que lo puedo agrandar, de hecho lo vamos a agrandar un poco. ¿Y qué podría hacer yo con este gráfico de barras apiladas? Pues definitivamente si tuviera más datos, pues mostrar esos datos, pero en este momento tengo solamente lo que son las acumuladas, que es un campo numérico según lo que veo acá. ¿Sí? ¿Por qué es numérico? ¿Por qué sé que es numérico? Porque a su izquierda le coloco el símbolo de sumatoria. Entonces sé que eso es un campo numérico. El siguiente campo es un campo de fecha porque a la izquierda del nombre coloca como un calendario pequeñito. Por eso es que sé que son de ese tipo de formato. ¿Listo? Entonces, yo aquí lo que podría hacer, y como ustedes se dan cuenta, como el campo viene bien configurado en su fecha, entonces él carga de una vez una jerarquía de fechas. La jerarquía está dada ¿por qué? Por el campo que mayor información recoge hasta el campo que tiene más detalle. Es decir, primero el año, después tenemos un trimestre, después tenemos un mes, después tenemos un día. ¿Listo? Yo podría crear más campos a partir de la fecha. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces ahorita voy a llevarme la fecha. ¿A dónde me llevo la fecha? Entonces, cuando ustedes habilitan o cuando habilitamos el primer gráfico en nuestro lienzo, si ustedes se dan cuenta, cambia la configuración del panel de visualizaciones. Si yo me paro sobre el panel, sobre la visualización, él habilita los campos de datos y los campos de formatos. ¿Listo? ¿Qué está esperando específicamente este campo, esta visualización? Y es para que lo tengan en cuenta. Esto varía dependiendo del tipo de gráfico. Ya lo vamos a observar. Pero ahorita particularmente, entonces esto es un gráfico de barras apiladas. ¿Qué me pide? El eje X y el eje Y. Entonces, el eje X, recuerden, está dado por la línea horizontal de nuestro gráfico y el eje Y por la línea vertical de nuestro gráfico. ¿Listo? Eso no ha cambiado, viene igual desde que estamos manejando Excel. ¿Listo? Entonces, ¿qué me tengo que llevar al eje X? Entonces, lo que quiero mostrar en el eje X. ¿Qué quiero mostrar en el eje X? La fecha. Entonces, me llevo la fecha. ¿Listo? ¿Y qué quiero mostrar? Entonces, ¿qué debería mostrar en el eje Y? Aquí no me está mostrando nada, solamente me está mostrando unas fechas, ¿cierto? ¿Qué debería mostrarme en el eje Y? Entonces, voy a llevarme para el eje Y el valor. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Entonces, me van a decir, no, pero ahí no está mostrando nada. Sí, definitivamente no está mostrando nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vamos a decir? En el eje X voy a quitar este eje X y me voy a llevar para el eje X, le voy a decir que me muestre solamente el mes. ¿Listo? Y aquí lo está organizando mal. Mes. Acumuladas. Ok. Son unos pequeños cambios que ha sufrido esto. Digamos que antes no venían diferenciados el eje X y el eje Y, pero bueno. Entonces, para el eje Y me voy a llevar, como son columnas apiladas, es diferente cuando lo tengo columnas apiladas a barras apiladas, ¿listo? Entonces, como son columnas apiladas, para el eje Y me voy a llevar el mes, de tal manera que me los desagregue, y para el eje X me voy a llevar el valor que me calcula el total de las columnas, o lo que se, en este caso, lo que se está viendo en el mes. ¿Listo? Aquí en este eje Y, para este caso, para este tipo de gráfico, también me podría traer el año. Pero en este caso el año es 2020, no tengo más años, ¿cierto? Si me trajera el trimestre, entonces él me acomoda los datos por trimestre. La particularidad que tenemos acá es que ya en este momento él empieza a hacer cálculos internamente, entonces ya automáticamente él me dice, si yo me paro sobre esta columna, la cantidad de, en este caso, de pruebas acumuladas por el trimestre. El trimestre 3, 4, fueron esta cantidad de pruebas. ¿Listo? Entonces, así de fácil empezamos a graficar. Esto lo vimos la sesión pasada. ¿Qué nos están diciendo qué nos están diciendo en la tarea? Entonces nos dicen,
por favor entregar únicamente un pantallazo del gráfico de barras resultante en formato de imagen o PDF. ¿Qué podría hacer yo con este gráfico? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este momento, los que detallaron ya se habilitaron las opciones de formato. Aquí estamos manejando lo que son los datos, o sea, la información que va a mostrar. Y acá en la siguiente campo, en este donde está este pincel, aparecen las opciones de formato. ¿Listo? Si yo hago clic ahí, Profesor, una señor, pregunta. Si en la versión que yo tengo no muestra los ejes X y Y, sino únicamente los ejes, ¿cómo arrastro los campos y dónde los defino? ok, esa versión te debe aparecer una opción de eje X y abajo algo que dice valores. ¿Sí? Entonces, en el eje pones los valores como los meses, ¿cierto? Y en el campo que dice valores, colocas los valores. Si quieres, por favor, compártelo en la pantalla. Pero eso quiere decir que la versión de Power BI que tienes no está actualizada. Si quieres, compártenos pantalla, por favor, y lo mostramos. ¿Me confirma si ya la puede ver? Ya lo estoy viendo, gracias. Sí, señor. Ah, no, pero ahí la Entonces, tienes habilitada. está el eje, pero no dice eje X o eje Sí, Y. exacto, Entonces, no está totalmente. Entonces, en el eje vas a llevarte lo que es la fecha, el campo fecha, o el trimestre, o si quieres el mes o el trimestre. ¿Listo? Y en el campo valores te vas a llevar el valor de las acumuladas, el campo que es numérico, el que nos permite totalizar. ¿Sí? perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces, esta es una actualización, o sea, no se ha corrido la última actualización en tu equipo. ¿Sí? La última actualización deja ver el eje X y el eje Y. Y entonces, claro, uno se perdía. De hecho, cuando yo la vi la primera vez, yo, wow, ¿dónde quedó el campo valores? A mí me pasó al revés. ¿Dónde está el campo valores? Nada, el campo valores se convirtió ahora en el eje X en este caso. ¿Listo? Entonces hay que actualizar, hay que mandar la actualización en tu equipo. ¿Listo? Perfecto. Ok, gracias. Gracias. Voy a compartir otra vez pantalla, me confirman cuando estén viendo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestro primer gráfico, es un gráfico, entonces dijimos que es un gráfico de barras apiladas. Él automáticamente le coloca un título a los ejes, el eje Y le puso un título, al eje X le coloca otro título, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Aquí lo importante es entonces ahora empezar a darle formato. Darle formato es venir entonces a este objeto o a este botón donde está dar formato a su objeto visual. Y empezamos a ver, por ejemplo, en el eje Y. ¿Sí? De hecho, si ustedes se dan cuenta, empiezan a aparecer cositas como este check. Si yo desactivo el check, ¿qué pasa? Se me lleva los datos o no me muestra los datos, los está graficando, ¿sí? Pero ya no me muestra los meses. O en este caso los trimestres, los nombres. Si lo ven, lo activo y lo desactivo. Dentro de este eje también puedo hacer ¿qué? Puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño de la letra del de los campos, pero solamente, por ejemplo, en este caso solamente baja hasta 8, o la podría agrandar. No sé si notan el cambio, lo que estoy cambiando son los nombres de los campos, ¿sí? ¿Listo? Desde aquí lo pueden agrandar, los pueden poner en negrilla, los pueden poner en cursiva, lo pueden en subrayado. ¿Listo? Desde aquí también podemos cambiar el color, pero ¿cuál color? Cambiémosle el color, le cambiamos el color al título, ¿listo? A la fuente, que aquí nos están pidiendo la fuente, ¿listo? Desde acá lo cambiamos, puede ser un azul oscuro, ¿vale? El ancho de área máximo. Cambiar la posición del eje. Estos son controles nuevos que aparecen acá. Si ven, aparece de la izquierda, lo pueden llevar a la derecha. El título
Se llama trimestre. Si quiero lo puedo deshabilitar. Ya sé que esos son los trimestres porque ahí dice trimestre. O lo puedo tener habilitado. ¿Sí? O aquí podría colocarle el valor que quiera. Valores de trimestre. También puedo cambiarle el color. Lo puedo poner en negrilla. O como les decía, simplemente lo van deshabilitando. Entonces, son las opciones que podemos ir revisando. Lo mismo pasa. ¿Sí? Eso era eje Y. Lo mismo puede pasar con el eje X. ¿Listo? Le podríamos decir que los valores y título leyenda está deshabilitado porque este cuadro no lo tiene. Ok. Controles deslizantes. Esto es por si el gráfico es muy grande. Entonces, yo podría aquí en estos controles habilitarlos. O sea, puedo cambiar muchas cosas de formato que vamos a ir viendo en la medida en que vayamos viendo o que necesitemos más información en nuestro gráfico. Eso lo vamos a ir viendo en los diferentes ejercicios, ¿vale? Etiquetas de datos. Vamos a habilitar, por ejemplo, las etiquetas de datos. ¿Qué va a pasar? Los datos que me está mostrando aquí cada vez que paso el mouse o el cursor sobre el gráfico, entonces los podría habilitar para que siempre aparezcan. ¿Sí? Puedo cambiar la posición. ¿Sí ven? Puedo cambiar la posición de la etiqueta. ¿Vale? Podría cambiarle el fondo a la etiqueta de datos. No ponerlo tan transparente. ¿Sí? Ese tipo de cosas, entonces lo hacemos en este panel de formato del objeto visual. Ahorita no nos vamos a enfocar en eso, sino simplemente para que vayamos entendiendo dónde están ubicadas dónde pueden encontrar este tipo de opciones, ¿listo? ¿Y por qué de pronto no nos vamos a enfocar en esto? Porque cada visualización, cada objeto visual que ustedes ven acá, tiene una configuración o tiene un formato diferente. Entonces yo aquí le estoy aplicando formato ¿a quién? A mi visualización de barras apiladas. Pero de pronto cuando ingrese un gráfico circular, ya no me empezando que no va a aparecer ni el eje X ni el eje Y. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Aquí yo podría cambiar el color de las barras. Aquí hay unos colores determinados por el tema que estemos ubicados, en el que estemos trabajando. Lo vamos a ver más adelante, tranquilos. O sea, aquí dijeron, no nos aparecen más colores. Bueno, de hecho, sí aparecen más colores acá. Yo podría utilizar de pronto la gama de verdes. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, sí que así va cambiando su gráfico. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? La palabra coloquial es cacharrearle. Vamos a cacharrearle a esto. ¿Listo? Van ustedes a revisar de su objeto visual. ¿Listo? De su objeto visual, aquí en general, por lo menos, el título del gráfico lo podría cambiar. Entonces, yo aquí le podría colocar en lugar de acumuladas, entonces, total de pruebas COVID realizadas. ¿Sí? Listo. Y le podría decir que fuera centrado. ¿Listo? Entonces yo también le podría colocar un fondo muchas veces y aquí empieza a jugar mucho la forma en que ustedes visualizan y cómo quieren ustedes que vean su información, el trabajo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. El fondo, perdón, el fondo del título, podemos provocar un fondo como este. ¿Sí lo ven? El texto le podríamos colocar un color más oscuro, ponerlo en negrilla, aumentar el tamaño, ¿sí? Entonces ya empieza a tomar otra forma nuestro gráfico, ¿cierto? Ya no es ese gráfico tan cuadriculado que salió de acá. Entonces, aquí lo importante de determinar es que cómo ubicamos un objeto visual, ya lo sabemos, entonces hacemos clic sobre el panel de objetos. La parte básica que es los datos que aparecen en nuestro objeto aparecen en esta primera pantalla,
marcando acá donde dice agregar datos a sus objetos visuales, ¿sí? Esto en particular, múltiplos pequeños, información sobre herramientas, aquí es qué campos quiero además de eso que aparezcan acá. Como les digo, esto cambia dependiendo del tipo de gráfico que estemos utilizando, ya lo vamos a ver. Ahorita para el ejercicio, entonces, por favor, cámbienle los colores, cambien todo el formato que ustedes deseen. Desde acá, este es el objeto visual, está la parte general del objeto visual. Esto lo pueden agrandar si quieren para que se vea más, en este caso, para que podamos ver bien los títulos. ¿Cómo lo agrandé? Entonces aquí, clic sostenido, me lo llevo o lo traigo. ¿Listo? La parte general, entonces maneja la parte general de formato de nuestro objeto visual. Entonces aquí cambiamos el tamaño, si quiero lo puedo cambiar desde acá. Si yo lo cambio, ese es el valor del tamaño. ¿Listo? Si no está bloqueada esta relación de aspecto, entonces, ¿sí? Si está bloqueada, siguen que automáticamente así a grande acá él lo hace. Entonces, la posición es donde está ubicado en el lienzo donde está ubicado. Cosas como esas son las que pueden cambiar en la parte general. ¿Listo? Todos estos son comandos nuevos, ¿no? La parte del título, la parte de los efectos, para cambiar el fondo, por ejemplo, quiero cambiar o colocar una imagen de fondo, desde acá lo puedo hacer, eso lo vamos a ver en un ejercicio, ¿listo? Entonces, cuando ya tengan organizado su gráfico de total de pruebas COVID, entonces, ¿qué van a hacer? Nos vamos a venir aquí en archivo. Hay dos opciones. Bueno, de hecho, hay una opción. Lo que vamos a hacer aquí es darle un print screen. O si ya utilizan la herramienta de recorte, entonces con la herramienta de recorte es esta, de Windows. ¿Listo? Le dicen nuevo y vamos a cortar todo esto. ¿Listo? Quiero que se lleven todo esto. A esto lo van a guardar. Esto que acabaron de hacer lo van a guardar. Y el nombre es mi Zapata. ¿Listo? Jefe, profe, qué pena, se le fue el audio cuando dijo que lo iba a guardar. No sé si fue a mí solo. Ok. Pero es guardar aquí en esto, en la herramienta de recorte. Esta es una forma de hacerlo. Si ustedes lo quieren hacer con print screen, lo guardan con print screen. Lo que les decía era que lo guarden, que le coloquen entrega 1 y el nombre de ustedes. ¿Listo? Y le dan guardar. Ese archivo que guardan, van a venir acá al ejercicio simple de entrega. ¿Listo? Si lo guardaron en formato de imagen, como fue mi caso, entonces vienen aquí al ejercicio simple de entrega. Lo que pasa es que a ustedes les aparece un poco diferente. A ustedes les debe aparecer aquí como cargar archivo, ¿sí? Entonces, en el botón que aparece como cargar archivo, hacen clic y cargan el archivo que acaban de guardar. ¿Listo? ¿Cuál es la otra opción que tienen? Y esto ya es más de Windows, entonces le pueden dar también, oprimir la tecla Print Screen del teclado, seguir en Astra Word, en Astra Word, pegan la imagen que acaban de, de copiar, ¿listo? Ya que ustedes son más duros en Word que yo, entonces la tienen ahí y le dan guardar como qué, como PDF. ¿Como PDF? Van a colocar entrega 1 con su nombre, ¿vale? Y lo suben allá en el apartado de la tarea. ¿Está claro?
Listo. Eso es para cumplir la tarea. Wow, ya lo están haciendo. Qué juiciosos. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta tarea va a estar habilitada desde hoy hasta... Esta sí va a ser cortica. Esta va a estar habilitada hasta el viernes de esta semana. ¿Listo? Desde hoy hasta el viernes. Entonces tienen plazo de colgarla de aquí hasta el viernes. ¿Vale? ¿Claros? ¿Dudas? ¿Todas las dudas? ¿Ninguna duda? Ok, perfecto. Entonces les recomiendo. Run. Entonces vámonos a nuestro módulo 2. Sesión 3 y sesión 4. ¿Listo? ¿Por qué no? Ah, hijo de mis chicos. Esperen un momentico. Ah, ok. Bueno, la ventaja es que esto aplica para los dos, pero sí necesito... Listo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver algo corto aquí. Quería mostrarles algo y es algo de lo que ya hemos visto. Los bloques de creación de Power BI. Es decir, si miramos a Power BI o la herramienta de Power BI y aparte de Power BI miramos lo que es el análisis de datos, se genera una secuencia y esa secuencia es importante que la tengamos en cuenta para poder llegar al mejor fin cuando estoy analizando y creando informes de la información con la que estoy trabajando. Entonces, por eso hablamos de la creación o los bloques de creación de Power BI. Esto lo vimos en la sesión pasada. Estamos hablando de que los tipos de análisis, pero recordémoslos un poco. El descriptivo, el diagnóstico, el predictivo y el prescriptivo. Entonces hablábamos de que los dos primeros son el uso habitual de Power BI, están los dos primeros análisis, ¿cierto? El descriptivo y el diagnóstico. Esto lo vimos en la clase pasada. Y en el predictivo ya aparece el Power BI, pero ya toca apoyarlo con herramientas como R o Python, ¿cierto? Pero sí lo podemos hacer con Power BI. Y ya aparece algo que es el análisis prescriptivo. Entonces, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Qué tengo que hacer para que esto pase? Y ya aparecen herramientas de inteligencia artificial, acompañadas también de Power BI. Pero estos son como los tipos de análisis. Esto lo vimos la sesión pasada. Entonces, cuando hablamos de bloques de creación de Power BI, y no sé si ya lo están notando, todo se puede dividir en bloques de creación, pero esos bloques de creación básicos, ¿cuáles son? Obtener datos, crear visualizaciones, crear paneles y crear aplicaciones y compartirlas. Es más o menos el flujo cotidiano de trabajo que tiene Power BI. Entonces, ya saben, recopilamos datos de diferentes conjuntos de datos, incorporamos esos datos a Power BI para su análisis. Cuando decimos que recopilamos y los incorporamos, aquí viene un proceso muy grande, digamos que por eso son bloques generales, porque en este proceso de incorporar los datos viene un proceso también de análisis, transformación. Esa transformación es muy importante. Es la que mejora en dado caso de que vengan los datos muy mal configurados, es la que nos ayuda a configurarlos mejor para poderlos trabajar de la mejor forma. Entonces, después de eso, entonces creamos informes y visualizaciones que resalten hechos y conclusiones interesantes. No es montar visualizaciones por montarlas, ¿cierto? Es también determinar cuál es la conclusión o cuál es la mejor manera de mostrar la información, pues para que no la entiendan y que tenga mucho valor, que tenga valor agregado. Después de que tenemos esto, entonces anclamos las visualizaciones de los informes a los paneles y compartimos los informes y paneles a otros usuarios. ¿Listo? Entonces, estos son los bloques grandes de creación de Power BI para que lo tengan en cuenta. Muchas veces nos queremos saltar de recopilar los datos a crear las visualizaciones y en esta incorporación, ¿sí? En esta incorporación de datos,
Nos saltamos, no analizamos y mandamos de una vez a hacer las visualizaciones y definitivamente tenemos problemas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ya vimos que es una visualización, la vimos con un ejemplo. Es un objeto visual. Entonces es un tipo de gráfico que nos muestra datos de informes y conjuntos de datos, o sea, datasets. El objetivo de estas visualizaciones siempre va a ser presentar los datos de forma que obtengamos un contexto e información detallada. No, acuérdense de esta parte de información detallada. No nos sirve colocar un gráfico como por ejemplo esta torta si no tenemos la información que describa esa torta, ¿cierto? O lo mismo, esto está muy bonito, pero pues si no tenemos datos aquí relevantes, quizás no nos va a servir de mucho. Entonces acuérdense que un mapa puede ser un mapa de color, un diagrama de barras, ¿listo? Y acuerden también que las visualizaciones pueden ser simples, pueden ser un número, también podemos mandarla como una tarjeta, ahorita lo vamos a ver, que nos puede mostrar la cantidad de ventas, por ejemplo, de un producto determinado, o un cálculo muy complejo nos lo muestra una tarjeta. Entonces esa visualización también puede ser una tarjeta. ¿Listo? O puede ser tan detallada como un mapa de colores degradados. Eso lo vamos a estar viendo en el transcurso del curso. Entonces, algunos de los tipos de visualizaciones ya los hemos analizado, pues aparecen cascadas de cintas, cintas de opciones, gráficos de rectángulos, esto es súper chévere, circular o torta, embudos, tarjetas, esta es una tarjeta, este de dispersión es muy importante, estos medidores, estos son como los tipos de gráficos que aparecen en general, ¿no? Porque también se pueden cargar otros tipos de gráficos. Los gráficos o con qué alimento los gráficos. Entonces aparece una palabra que se llama datasets o conjunto de datos. Entonces, ¿qué es ese conjunto de datos para Power BI? Entonces, para Power BI ese conjunto de datos es una colección de datos que Power BI utiliza para crear las visualizaciones. O sea, definitivamente necesito datos. Sin datos no puedo hacer nada. Pueden ser tan sencillos o tan complicados como ustedes lo estén manejando. Entonces el conjunto de datos, recuerden, una cosa es tener los archivos de Excel y otra cosa es crear el conjunto de datos. Acuérdense que el conjunto de datos lo podemos formar desde la recopilación de varias fuentes de información, múltiples fuentes. De hecho, puedo traer archivos de Excel, archivos planos y crear mi conjunto de datos para mi proyecto. Entonces, muchas veces lo que se hace es que pues Power BI puede manejar mucha cantidad de registros, o sea, es exorbitante la cantidad de registros que se puede manejar, pero lo que pasa también es que se tiende a colgarse, entonces filtrar los datos, colgarse es que de pronto se ponga lenta la aplicación, cada vez que ustedes van a mandar una actualización o estén haciendo algún cálculo, entonces se pone muy lento, se torna muy lento el entorno de trabajo. Entonces, una de las estrategias que más se usa es poder filtrar los datos antes de importarlos. Esto aplica sobre todo cuando tengo bases de datos muy grandes y me dan la posibilidad de implementar una sentencia con la que filtro los datos que necesito para trabajar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, de pronto a ustedes les ha pasado, los que están trabajando con Excel, les mandan un archivo que tiene, no sé, 500.000 registros, tienen 20 hojas y ustedes simplemente lo abren y definitivamente ese archivo se cuelga. Lo mismo pasa con Power BI. Entonces, la idea es poder filtrar esos datos para que al importarlos Power BI trabaje mucho mejor y haga mejor las tareas que ustedes necesitan. ¿Listo? Cuando hablamos de Power BI y el análisis de datos y inteligencia de negocios, aparece un término que son las bases de datos multidimensionales. Y eso que ustedes ven así, aquí a su derecha, es en realidad como representa o se deberían representar los datos en una base de datos. Si visualmente los viéramos, en realidad los veríamos como si fuera un cubo, ¿sí? ¿Por qué en cubo? Porque es que en la base de datos multidimensionales está determinado es por la forma en que se guardan y cómo se procesa la información, ¿sí? Entonces, al igual que las bases de datos relacionales que se almacenan en tablas, la diferencia está, o la diferencia puntual radica en la estructura que forman estas tablas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora no solamente tengo las tablas en donde encuentro los clientes, los productos, sino que ahora hablo de tablas de dimensiones. Entonces, en las dimensiones tengo datos como el nombre del producto, ¿cierto? La marca o las fechas. Entonces, aparecen tablas de dimensiones. Cuando estemos viendo la parte de modelados, se van a dar cuenta que un ejercicio muy
o una de las prácticas o de las mejores prácticas para el tema de bases de datos en inteligencia de negocios es colocar en las tablas DIN, DIN tal. Si ustedes configuran la tabla, coloquen el DIN. Entonces, esas tablas van a tener esa particularidad. Entonces, las tablas de dimensiones son, en las tablas de dimensiones vamos a encontrar datos como el nombre del producto, la marca, las fechas. Y en las tablas de hechos, las tablas FAT, más conocidas como las tablas FAT, entonces almacenamos medidas y las claves con las que vamos a relacionar con las tablas de dimensiones. Entonces, aquí en esta tabla de hechos ya aparecen temas como las ventas, el valor de las ventas, el tamaño, ¿cierto? El tamaño de los elementos, o sea, el nombre del producto, y aquí yo puedo encontrar una tabla donde aparece el tamaño de ese producto, ¿sí? La marca de un producto y en la tabla de hechos la cantidad de ventas que ha tenido ese producto. Entonces, así lo veríamos. Si fuera visualmente, se vería así, como un cubo de información. Entonces, bases de datos multidimensionales. Ya sabemos los informes en Power BI, entonces en Power BI un informe es una más páginas de gráficas. O sea, un informe no es solamente una página, pueden ser varias páginas. Entonces, al final, ¿qué es un informe? Al final el informe es una colección de elementos, gráficos, textos, objetos visuales, interactivos, ¿cierto? Organizados en páginas para abordar un área central. Entonces, es muy importante definir el área con la que yo estoy trabajando. Esto es un ejemplo de reporte, es un reporte de calidad de un sitio web. Entonces, esto es un informe. Si ustedes se dan cuenta que hay varios objetos visuales y cada objeto visual está tratando de, aunque hacen parte de un todo del informe, cada objeto visual me muestra una consideración o una parte específica de la información. Los paneles ya los vimos, entonces el panel ya lo hemos trabajado o ya lo vimos en la sesión pasada y en esta sesión. Entonces el panel es donde están organizados cada uno de mis objetos visuales. Entonces puedo tener una colección de objetos visuales, sin embargo, pues los paneles también tienen un límite y pues también dependiendo de lo que yo quiera mostrar, quizás un panel ya no me alcance a mostrar, entonces debo utilizar varios paneles. ¿Listo? Yo puedo utilizar objetos visuales de un panel o copiarlos y repetirlos en otros paneles. Eso lo vamos a ver en el transcurso del curso. Listo. ¿Claro hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces, este es nuestro este ya sería como nuestro segundo ejercicio, ¿cierto? Entonces, comportamiento de las pruebas PCR acumuladas a nivel nacional durante el año 2020. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esta pantalla que ustedes ven acá, la que vamos a configurar. Ese sería, para nuestro caso, la tarea número 2. ¿Cierto? Vamos acá. Vamos. Un momentico, yo acomodo esto. Listo. Entonces, ese sería nuestro ejercicio número 2. Que sería este. En este apartado, realizar la entrega de actividad de sesión titulada Ejercicio de Primeros Pasos de Visualizaciones. Aquí, pero entonces este cambia un poco, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. En este ejercicio vamos a colocar también gráfico de barras por mes, tabla de acumuladas, tarjeta de total, filtro por mes. Lo vamos a guardar en formato de imagen o PDF, que fue lo mismo que hicimos ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver?
Ya teníamos nuestra primera imagen, ¿cierto? Utilizando el mismo archivo de pruebas COVID, entonces vamos a analizar otras 3 tipos de visualizaciones. ¿Cuáles son esos 3 tipos de visualizaciones? Las que nos están pidiendo aquí en el trabajo. Gráfico de barras por mes, una tabla de acumuladas, tarjeta de total, filtro por mes. Listo. Entonces, gráfico de barras por mes, ya lo tenemos, ¿cierto? Quizás este es el que se están refiriendo o de pronto se están refiriendo más bien a este. ¿Listo? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, como se dieron cuenta, yo puedo cambiar la forma o el tipo de visualización que estoy utilizando, siempre y cuando como que tengan la misma relación. Cuando me refiero a relaciones que, digamos, estoy trabajando con barras o con columnas apiladas y de pronto si lo voy a pasar a un gráfico circular, bueno, que aquí también lo trabajó. Listo, él lo acomodó. Pero de pronto es para seguir como la misma línea. Entonces aquí vamos en esta es nuestra gráfica de barras. Listo, aquí de importante de esta gráfica de columnas apiladas, entonces, en el eje X que colocamos, en este caso se aplicó el eje X, lleva la fecha. Nos están diciendo que lo pongamos por mes, ¿cierto? Entonces quito este trimestre y me voy a llevar al eje X, me voy a llevar el mes. ¿Listo? Simplemente hago clic sostenido y lo llevo hasta el eje X. ¿Listo? Entonces ahora sí me quedó lo que me están pidiendo allá. ¿Qué es lo otro que nos están pidiendo? O bueno, no lo miremos como que nos lo están pidiendo. ¿Qué más yo podría mostrar yo de esta información? Aunque tengo solo 2 columnas, podría empezar a manejar mayor información. Entonces aquí vamos a ver unos elementos visuales que son como la constante en casi todos los informes. ¿Por qué? Cuando yo estoy haciendo informes, lo más seguro es que yo necesito totalizar valores, ¿cierto? Y de pronto aquí me está totalizando por meses, pero si yo quisiera saber el total, por ejemplo, de las muestras acumuladas, ¿sí? Yo debería tener como una tarjeta que me dijera, venga, usted cuánto vendió en el acumulado, o sea, una tarjeta que me muestre el total de este valor que tengo acá. Y para eso existe un objeto visual que se llama tarjeta. La encuentran acá, es este que dice 1, 2, 3. ¿Listo? Hacemos clic sobre ella. Él nos la coloca aquí. Voy a arrastrar aquí para la parte superior. Listo. Y que si se dan cuenta, aunque es otro objeto visual, aquí ya no aparecen tantos campos como aparecen acá. ¿Cierto? Es decir, que los datos de la tarjeta son muy básicos. ¿Qué datos está esperando aquí? Aquí está esperando que llevemos un campo de tipo numérico. ¿Listo? Entonces, ¿qué dato de tipo numérico tengo yo en mi tabla? En mi tabla COVID-1. Tengo el campo de acumuladas. Entonces, hago clic sostenido y me lo llevo hasta los campos. La particularidad que tiene la tarjeta es que él automáticamente me va totalizando, me va a totalizar, ¿cierto? Porque está configurado así. Dice, súmeme, ¿cierto? En este caso está configurado como suma. Entonces, ¿qué hace él? Él suma todos los campos que hay acá. Cuando me refiero a todos los campos es que, cuando me refiero a todos los campos, son todos los campos numéricos que hay en esa columna acumuladas. Miremoslo acá. Son estos. Entonces, eso que nos está mostrando esa tarjeta es el total de todo esto, de la suma de todo esto. ¿Perfecto? Pensé que alguien estaba levantando, pero bueno. Entonces, eso es lo que nos muestra esa tarjeta. La particularidad de cuando ya empiezo a manejar varios objetos visuales es que los objetos visuales empiezan a interactuar dentro del mismo informe, siempre y cuando yo lo tenga configurado para que interactúen. Es decir, yo aquí tengo el total de totales, ¿cierto? O sea, 646 millones de pruebas se hicieron entre enero y diciembre, ¿cierto? ¿Ahora qué? Si yo quisiera mirar el total de diciembre, entonces podría hacer clic en la columna de diciembre de mi barra, de mi gráfico de barras, y aquí es donde empieza a funcionar y empieza a tener sentido el tema de la interacción. O sea, como todos mis objetos visuales hacen parte de este informe,
Al hacer clic en la barra, él lo que me está diciendo es que, oiga, fíltreme acá por diciembre. ¿Sí? Al filtrarme por diciembre, la tarjeta que acabé de colocar también me muestra solo los datos de diciembre. Si lo hiciera aquí con mayo, entonces me muestra solo los datos de mayo. Perfecto. Para quitarlo, vuelvo y hago clic ahí, me la muestra toda. ¿Listo? Entonces, ahí ya empiezan a interactuar los diferentes objetos visuales de mi informe. ¿Sí? Este campo este objeto visual de tarjeta tiene varias configuraciones. ¿Sí? Yo le podría colocar un título. De hecho, aquí el título está. Vamos a ponerle un título acá. Que se llamen total. Total de pruebas COVID. ¿Listo? El título también lo puedo cambiar. Negrilla, le puedo hacer que sea centrado. Voy a utilizar como esta misma forma. Entonces, le voy a colocar el fondo. Me acuerdo tanto que fue este. Y le voy a decir que la letra sea de este color. ¿Sí? Voy a agrandarlo un poquito como para que quede del mismo tamaño. ¿Sí lo ven? Y Profesor, ¿puede volver a mirar dónde se ponen los títulos? Claro. Eso siempre lo van a encontrar acá. Ustedes marcan el objeto visual aquí en el icono de dar formatos objeto visual, que es un pincel. Entonces él habilita objeto visual o habilita general, el ítem de general. Y ahí en general entonces aparecen propiedades como el tamaño, ¿sí? En el título, lo que pasa es que tiene que estar activado. Si lo desactivo, no lo muestra. Entonces lo activo y aquí puedo cambiar la información del título. ¿Listo? Cosas como que puedo cambiar, entonces en la fuente, si no les gusta DIN, de pronto les gusta más Arial Black, ¿sí? Pero entonces ya nos toca empezar a tener otras consideraciones acá, tamaño de la letra más pequeña, ¿sí? Todo eso lo pueden cambiar. Son herramientas que hemos visto en los diferentes programas de Office. Funcionan igual. ¿Listo? Le puedo decir central o que se alinee a la derecha, dependiendo de qué, de cómo ustedes lo quieran mostrar. ¿Vale? Hay personas que son más detallistas en todo este tema. Aquí tienen para jugar con este objeto. ¿Listo? Información sobre herramientas. Esta información sobre herramientas sirve mucho, pero sobre todo en los otros gráficos. Aquí en la tarjeta de pronto no tanto. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ahí está el título. Iconos de encabezado. Miremos este que nos habilita. Ok. Aquí, muy importante. Muy importante. Aquí en objeto visual, deshabilitar de pronto si quieren o no, dependiendo de lo que quieran. La etiqueta de la categoría. La etiqueta de la categoría es pues el nombre de la columna, para que no nos aparezca esto. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo cambiar el formato de los diferentes objetos visuales. Súper importante determinar es que la cantidad de elementos de este objeto visual es diferente a la cantidad de elementos de este objeto visual, ¿sí? Eso se los digo ¿por qué? Porque muchas veces dicen, ay, profe, pero es que no encuentro el eje X ni el eje Y en la tarjeta. No, definitivamente no lo van a encontrar, ¿listo? Porque este objeto visual solamente tiene esta información, ¿vale? Hay otro tipo de formato que es importante tenerlo en cuenta y es ya más el formato del dato, ¿vale? Yo podría cambiar el formato del dato que está apareciendo acá. ¿Y eso cómo lo hago? Entonces, eso lo hago desde el campo, directamente desde el campo de la tabla. Es decir, marco el campo. Cuando digo marcar es que quede así alumbrado, marcado, ¿listo? Teniéndolo marcado, si se dan cuenta, aparecen herramientas de tablas y herramientas de columna. ¿Listo?
pasa cuando se habilitan las herramientas de columnas. Entonces, nos aparece el nombre. Yo podría cambiar este nombre acá, ¿sí? Los tipos de datos lo podría cambiar. Hay que revisar muy bien. Y aquí viene la parte donde le puedo decir el tipo de formato. Entonces, digamos que es un número entero. Estamos diciendo que es un número entero, pero le vamos a decir, aquí es total de pruebas, no es le vamos a cambiar un formato, le vamos a decir que nos muestre los separadores de 1000. Eso lo hacemos aquí sobre la coma. Entonces, hago clic sobre separadores de 1000. Listo. Vamos a decirle que no nos muestre decimales. Listo. ¿Qué nos está faltando acá? Miremos acá. Ok, mostrar unidades. Vamos a decirle que nos muestre, que no nos muestre unidades. ¿Eso dónde lo hice? Aquí donde está valor del globo, donde dice mostrar unidades, entonces estaba en automático, entonces él no nos estaba mostrando nada. Yo le podría decir que no nos muestre ninguna unidad, o sea, que simplemente me muestre el total, ¿cierto? O yo le podría decir que me la muestre en miles, 646.000, ¿cierto? O que la muestre en millones, 646 millones. ¿Listo? Si le digo que me lo muestre ninguno, entonces eso depende de lo que ustedes quieran mostrar y cómo lo quieren mostrar, porque cuando haga clic acá, entonces ahora sí me va a mostrar 173 millones, el número total, ¿cierto? Aquí no me muestra en la etiqueta de la barra, no me muestra cuál es el número total, pero es que de 173 millones a 173 millones 410.000, sí es un número considerable. Entonces, es muy importante que ustedes determinen qué es lo que quieren mostrar. O si definitivamente quieren aquí mostrar un número más cerrado, pues él lo puede mostrar, ¿sí? Que es el mismo dato que está acá. Pero yo pensaría que es más importante que en la tarjeta nos muestre el número exacto. Por eso podrían dejarlo como ninguno. ¿Listo? Esa es nuestra tarjeta. Pues esta tarjeta también le pueden cambiar. ¿Qué formato le podríamos cambiar a esa tarjeta? Vamos a mirar en los efectos, el borde. Vamos a habilitar el borde. Al habilitar el borde, entonces nos queda este borde. Pero quizás entonces a esta gráfica de acá o este objeto visual también deberíamos habilitarle el borde. ¿Listo? Entonces, aquí en general, creo que es aquí en efectos, borde visual, ¿cierto? Y le vamos dando forma a nuestros objetos visuales. Aquí sí depende mucho de cómo ustedes trabajen y luego les digo de cómo quieren que vea la gente vea su información. ¿Vale? Entonces quedó nuestra tarjeta. ¿Qué otro tipo de visualización nos Edwin, piden? Señor, señor. Edwin, qué pena, una pregunta. Ahí donde tú estabas explicando mostrar unidades, si yo me voy al total de pruebas COVID, dice 646 millones Sí. acumuladas, ¿cierto? Sí. Pero si yo le coloco por billones, pues me aparece 0 billones. Si yo le coloco miles, me aparece 646, 243. Al colocarle 1.000 millones, me aparece 1.000 millones, que eso pues claramente, si yo estoy haciendo un reporte de tesorería, que es mi caso, pues es muy distante a la Claro. realidad de las pruebas totales. Entonces, digamos que para un análisis financiero realmente ese filtro no aplicaría, porque estaría transmitiendo información financiera totalmente diferente a la realidad, que puede Tal ser cual. susceptible de tomar decisiones. Tal cual. Tal cual, tal cual. Así como lo estás O explicando sea que es, acá la herramienta no es financieramente, pues no es lo recomendable hacerlo, ¿no? Hablando para reportes financieros. no, claro, digamos, por eso es muy importante, y muchas gracias por el aporte, Luis Fernando, es que es muy importante determinar, digamos, la herramienta existe, aparecen los objetos visuales, pero también es muy importante determinar qué es lo que yo quiero mostrar, ¿cierto? Entonces, súper importante determinar, aquí no nos están pidiendo ningún valor económico, y sin embargo, vuelvo y lo que dice acá Luis Fernando tiene mucho sentido. Si yo lo muestro a razón de los 1.000 millones, pues nos dice que es un 1.000 millones. O sea, hay un valor entre 1 y 1.000 millones. Es lo que está diciendo ahí, ¿cierto?
Por eso es muy importante determinar qué es lo que quiero mostrar y por eso en este caso particular yo lo marqué como ninguno, ¿sí? Cuando lleguemos a términos o a datos financieros nos vamos a dar cuenta que lo más importante y por eso estas tarjetas, lo recomendable en estas tarjetas es dejarlo así, ¿sí? Porque aquí me está mostrando ya el detalle de la información. Lo que dice Luis Fernando y lo que yo les estaba explicando hace un momento. No es lo mismo tener, aquí en la barra me está diciendo son 173 millones, ¿cierto? Pero es que de 173 millones a 173 millones 410.000, o sea, 410.000 pruebas son 410.000 pruebas, ¿sí? Y más financieramente, o sea, financieramente va a ser una locura, donde yo le llegue a decir que el dato aquí es 1.000.000.000, pues se van a volver locos los gerentes y quizás no nos van a querer mucho. Entonces, sí, súper importante, Luis Fernando, y ahí es lo importante de eso es determinar para qué estoy haciendo el modelo y de dónde están saliendo los datos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda hasta acá? Una cosa, de uno también de igual manera puede editar la posición del punto, la coma. Entonces, pues si uno lo quiere ver en otra escala, pues podría simplemente cambiar la posición de la coma y ya te muestra todo, ¿no? Todo el dígito. ¿Cómo a qué te refieres? Digamos como él dice, digamos si lo quiere ver en miles de millones, ¿sí? Sí. Si tú lo pones en miles de millones y cambias la posición de la coma, te deja ver el resto y pues ya no estaría tan lejos de escala. O sea, yo lo pongo en 1.000.000.000. Ajá, y ahí donde dice posición de decimales, del decimal, Sí. es en automático, mueve la posición. Sí, pero si te das cuenta, el dato no es tan claro. O sea, definitivamente nosotros sabemos que el dato está entre 1 y 1.000.000.000, ¿sí? No sé si es tan claro colocar el 0,65 mil. O sea, no alcanzo a llegar al 1.000.000.000, ¿cierto? No sé. Sí, definitivamente, claro, eso lo puedes cambiar acá. Pero a lo que vamos de pronto con el comentario de Luis Fernando es que es importante determinar cuál es la mejor forma de mostrar el dato, ¿sí? Digamos, aquí sí, y el dato sigue siendo consistente, o sea, son 0,65 mil millones, o sea, es casi 1.000.000.000. Pero si te das cuenta, casi 1.000.000.000 le faltaban, estábamos en 643 millones, faltaban 400 millones, o sea, no sé si es tan bueno mostrarlo así. ¿Listo? Pero sí, definitivamente, claro, esto ustedes pueden escoger acá, o de pronto en billones va a pasar lo mismo. En este caso, en donde más se nota es en los 1.000.000.000, ¿sí? Si lo dejamos en millones, pues nos muestra la información. Si yo corro la coma, ¿sí? O si le coloco más posiciones, ¿sí? Eso lo pueden ajustar acá. Entonces, pero la recomendación en este caso, digamos, para este caso en particular, de pronto no colocar ninguna unidad. Para este caso en particular. ¿Listo? Gracias, Kevin. Lo otro que nos dicen, y son datos o elementos visuales que utilizamos muy seguido en nuestros proyectos, tengo la información, ¿cierto? De pronto aquí lo estoy graficando, pero quizás yo quisiera segmentar la información por un grupo de datos. Entonces, y eso pasa sobre todo con los datos de fechas, en los meses, en los trimestres. Entonces, existe una herramienta de visualización que se llama segmentador de datos, que funciona como un filtro. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el gráfico es el gráfico que nos muestra Excel con los filtros, ¿sí? Entonces, simplemente hacemos clic sobre el segmentador de datos y ya lo tenemos aquí en nuestro panel. ¿Qué nos pide de campo de datos? Entonces, y la información que nos están pidiendo es que podamos segmentar, si no estoy mal, por mes, es que decían. Tabla de acumuladas, tarjeta total, filtro por mes. Entonces, que yo pueda filtrar por mes, no solamente acá, sino que también lo pueda filtrar acá. Entonces, voy a llevarme el mes al campo donde está el mes, donde está el espacio del campo de datos. ¿De qué? De mi segmentador. Entonces, la particularidad del segmentador es que me permite filtrar la información directamente dentro de un objeto visual en el informe. ¿Listo?
¿Cómo así? Entonces, si se dan cuenta, aquí colocamos y van a aparecer tantos meses haya en la fecha, porque aquí, en este caso, aunque no tenga información, ok, como en este caso, él nos está colocando como jerarquizó la fecha y como no tengo una tabla de calendario, ¿cierto? Esto lo vamos a ver más adelante. No tengo una tabla de calendario. Él asume que necesitamos todos los meses y nos los está trayendo. La única particularidad es que, por ejemplo, cuando nos encontramos, enero tiene información. Entonces, el hecho de filtrar acá es que me va a mostrar solo la información. Por ejemplo, en la gráfica de panel solamente me muestra la información de enero. En la tarjeta me está mostrando la información del total acumulados o la cantidad de pruebas acumuladas que se hicieron en enero. Pero si voy a febrero, ya en febrero no hay nada. O sea, en febrero no hicieron pruebas. En marzo, aquí en marzo se hicieron pruebas. En abril hicieron pruebas. ¿Listo? Entonces, esto es un Edwin, segmento. discúlpame, es que Sí, me señor. quedé sin internet. ¿Cómo hiciste lo de los meses? Qué pena contigo. ¿Cuál tarjeta escogiste? Ok. Esta tarjeta, la voy a eliminar. ¿Listo? Ese objeto visual es este que está acá. Se llama segmentación de datos. Ok. ¿Vale? Ténganlo en cuenta porque este segmentador lo utilizamos mucho en los ejercicios que vamos a realizar. Listo, segmentador de datos. Entonces haces clic sobre él, que parece un filtro. Y en realidad lo que él hace es que filtra la información de todo el informe, dependiendo cómo lo tenga configurado, filtra la información de todo el informe y cada uno de los elementos o los objetos visuales del informe se filtran en torno a esta visualización. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí me llevo el campo que me va a permitir hacer la segmentación. En este caso me va a llevar el mes, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Listo? La diferencia con hacer clic acá sobre cada uno de los meses, ¿sí? Es que él aquí me sigue mostrando el resto de información. Cuando yo hago clic en mi segmentador, en alguno de los datos del segmentador, él solo me muestra la información de ese filtro que estoy utilizando. ¿Listo? Entonces les estaba mostrando que enero tenía datos, febrero no, marzo no, abril no, perdón, abril tiene, y así sucesivamente. En esta forma de mostrar el segmentador, yo puedo utilizar o puedo coger más de un dato, o sea, puedo filtrar por más de un dato. Así que me muestre mayo y julio, o mayo, julio y diciembre, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Marco el que primero que quiero, oprimo la tecla control del teclado, ¿sí? Y voy marcando, en este caso, tantos meses como quiera mostrar acá. ¿Listo? Control y clic sostenido. Ve, control y clic y él les va mostrando tantos meses como hayan marcado acá. ¿Listo? Para borrar la selección aparece este borradorcito acá. ¿Listo? Ok. Tienen dos opciones de ver la información. Aquí directamente en este objeto visual. Y vamos analizando también las cosas que aparecen en nuestra pantalla. Aquí se habilita el borrador, que es de borrar la selección, o aquí aparecen las opciones de visualización. En este momento está como lista, o también lo podría ver como menú desplegable. Si lo coloco como menú desplegable, entonces me aparecen aquí. Esto me serviría, por ejemplo, si ya no me queda mucho espacio, ¿cierto? Ya no me está quedando mucho espacio en mi informe. Entonces estoy acomodando acá mis objetos visuales. Y me llevo por ejemplo, por acá para arriba. ¿Cierto? Lo voy acomodando por acá. Eso ya depende mucho de lo que ustedes quieran hacer. ¿Listo? No, definitivamente lo quiero manejar como lista. Entonces, nada, pues lo manejan como lista y lo acomodan en su lienzo. ¿Listo? Entonces, este es el segmentador. Formato del segmentador, lo mismo. ¿Sí? Aquí hay varias opciones que se van habilitando, las vamos a ver en el transcurso de los ejercicios. Ahorita quiero simplemente que hagamos un muestreo general de los tipos de visualización. Pero el formato general de nuestro objeto visual, lo mismo.
Aquí tengo la opción de datos, en este caso me llevé el mes, ¿sí? La ventaja que tiene, o una de las características que tiene este segmentador es que yo puedo utilizar también la jerarquía, es decir, yo me podría traer el trimestre, ¿sí? Mes, trimestre. Aquí lo importante es que lo acomodemos como es, porque aquí digamos que no hago mucho si coloco el trimestre debajo de la jerarquía del mes, ¿sí? Entonces quizás este trimestre debería ir antes del mes. Si lo hago así, entonces se me despliega la información del trimestre. Si yo marco el trimestre, entonces aquí me muestra de enero a marzo. Estas son herramientas muy útiles cuando estamos organizando la información. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en el segmentador yo también puedo tener ese tipo de organización. ¿Listo? Pero nos pidieron que no, que por meses. Entonces, no seamos tercos, dejemos los meses. Les estaba contando, entonces, aquí aparece toda la parte de datos del objeto visual. ¿Listo? Acá aparecen las opciones de dar formato. Entonces, vamos a ver en general qué aparece. El título está deshabilitado. Entonces, habilitémoslo. Entonces, aquí le podemos colocar meses. ¿Sí? Negrilla, centradito. Lo mismo, el fondo que estamos utilizando y el color de letra que estamos utilizando. ¿Listo? ¿Qué más le podría yo cambiar acá? Miremos aquí en efectos coloquémosle un borde visual, pues todas estamos utilizando como un borde visual, ¿cierto? Llevémoslo ahí. Ahí va quedando nuestro informe. ¿Vale? Entonces aquí aparecen una serie es que eso ya es aquí aparecen una serie de... Esta es muy importante, la vamos a ver más adelante. O sea, la podría ver así en formato vertical o la podríamos ver en formato horizontal. ¿Sí? Entonces queda como especie de botones. Es muy, muy, muy interesante. Es muy interesante analizarlo. ¿Sí? Porque ya no queda como, sino que queda como especie de botón. ¿Listo? Más adelante vamos a ver la función de esta propiedad. ¿Listo? Entonces, desde acá con esto cumplimos nuestra tarea, ¿vale? Entonces aquí quedó nuestro segmentador de datos. ¿Y qué otra cosa nos piden en la tarea? Una tabla de acumuladas. ¿Ok? Entonces hay otro objeto visual que ustedes dirán, pero ¿para qué voy a meter una tabla? Las tablas a veces son importantes porque me permiten mostrar de una vez en el informe que estoy realizando el detalle de lo que me está mostrando la pantalla. Es decir, la tabla, que es este objeto visual que está aquí. ¿Sí lo ven? Es este objeto visual, tabla. Entonces me permite mostrar el detalle. Yo me podría llevar de pronto la tabla por acá. Digamos que aquí no aplica tanto porque no tengo tantos datos, pero ya en la tabla, a la tabla le puedo agregar varias columnas y funciona como una tabla de Excel normal. Entonces, ¿qué me voy a llevar para la tabla? Ellos me están diciendo que las acumuladas, pero quizás las acumuladas, ¿por qué? Aquí me están mostrando las acumuladas que son esto, pero si yo me llevara de pronto en acumuladas, en esta tabla, perdón, ¿cierto? En esta tabla me va a llevar, aparte de la acumulada, Qué pena, me perdí como bajo lo de la tabla, qué pena. Colocar aquí en mes. Ok, la tabla es un objeto visual que está acá en el panel de visualizaciones, se llama tabla. ¿Listo? Haces clic sobre ella y entonces él coloca acá la tabla. Le quitamos los campos. Te tuvo que haber quedado algo así. ¿Sí? Vale. Entonces, al colocar la tabla, les estaba contando que la tabla lleva columnas, solo columnas. Yo puedo colocar varias columnas. Entonces, me están diciendo que me lleve las acumuladas, pero resulta que las acumuladas pues no me muestra mucho. Pero si quizás a esta columna o a esta tabla le llevo también, por ejemplo, el mes, entonces voy a tener el dato exacto del mes. ¿Cuántos? Aquí me va mostrando, que es lo mismo que me está mostrando acá. Entonces, quizás de pronto sería importante de pronto meterle el día. Miremos a ver.
¿Listo? Entonces, aquí está un poco más interesante porque en abril, por ejemplo, en enero me dice que el día 31, ese mismo día hicieron 20.000 y aquí cada día me dice cuánto hicieron. ¿Mm? O quizás no quiero el mes, muéstreme por trimestre, como estábamos mirando en el segmentador. ¿Listo? Aquí lo importante de determinar y revisar es que si yo escojo, por ejemplo, solo enero, entonces en mi tabla me va a mostrar solamente los días de enero. Si escojo julio, me va a mostrar pues, el trimestre en el que está julio y las acumuladas de esos días. Entonces empieza a tener sentido nuestro informe, ¿cierto? Y aquí solamente estoy utilizando dos datos, ¿no? Que son las acumuladas y la fecha. Imagínense que tuviéramos más datos. Lo mismo pasa entonces con la tabla, o lo que pasa con la tabla es lo mismo de los otros objetos visuales. Esta tabla me voy a ir al formato del objeto visual. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, también cambiaron y aquí tengo más valores. ¿Listo? En general, lo que estamos haciendo, habilitémosle el título. Coloquémosle aquí entonces en total pruebas acumuladas. Ustedes le pueden colocar el título que quieran. ¿Vale? Voy a dejar en negrilla, le voy a colocar el color, el azul oscuro y el fondo y lo voy a centrar. ¿Listo? En efectos, le voy a colocar que tenga borde visual. Y aquí está nuestro informe de pruebas acumuladas COVID. ¿Listo? Si tuviéramos más datos, pues podríamos hacer más cosas. ¿Cómo lo ven? ¿Todos van hasta acá? Profe, una pregunta. Sí, señor. Lo que pasa es que uno quisiera coger ese cuadro y ponerle una presentación PowerPoint, pero usted dijo que eso se puede hacer con recorte o pegarlo en Word. ¿Cómo se puede hacer para PowerPoint? No, definitivamente deben, o lo exportan a PDF o lo copian, o sea, copian la imagen, ¿sí? Porque lo que está mostrándoles aquí en Power BI o lo publican en Power BI Service, pero para pegarlo en PowerPoint no. No, lo pegan como imagen solamente, entonces ya pierde la interactividad. Entonces lo mejor sería que de pronto lo presentaran directamente desde acá, porque es que si lo pegas en PowerPoint pierde el sentido. ¿Qué sentido se pierde? Yo sé que en PowerPoint no quieren mostrar, pero resulta que yo aquí lo estoy volviendo interactivo, es decir, yo estoy haciendo la presentación y estoy hablando de que vámonos, no lo miren como pruebas acumuladas, o sí, sigamos mirándolo acá. Estoy diciendo que en julio tuvimos 35 millones de pruebas, ¿cierto? Y en mayo, entonces alguien pregunta en el público, ¿y en mayo cuánto tuvimos? Entonces, tendrías que hacer una diapositiva por cada mes. No quiero decir que no se pueda, que no se deba, bueno, definitivamente es que no se deba, ¿sí? Porque digamos que el sentido del Power BI es esta interactividad que podemos tener de los diferentes datos en diferentes objetos visuales. Entonces, digamos que si tú lo pegas en PowerPoint, pierde esa interactividad, que es el sentido de una de las bases de lo que o una de las prácticas de Power BI, ¿sí? De pronto sería más fácil publicarlo, ¿cierto? Publicarlo y llevarme un enlace de la publicación a PowerPoint, ¿sí? Podría ser la otra opción. Pero aquí como que va cambiando un poquito el chip de cómo vas a mostrar la información. Por eso te digo, por eso es que aquí tampoco está el imprimir, ¿sí? Y es como la misma opción. Sin embargo, tú podrías bajar esto se puede exportar. Yo podría exportar esto y exportarlo a PDF. ¿Sí? Que esa va a ser el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Y entonces en PDF queda lo más de bonito. Me lo llevo completo. Miren cómo queda en PDF. Que esa podría ser la otra opción. Y esto ya te lo llevas al PowerPoint. Digo ¿Se yo. puede repetir? ¿Señor? ¿Cómo lo dicen? ¿Qué? Llevárselo a Ya, PDF. aquí a PDF. Ok, no, tranquilo, no. Es que lo estaba poniendo era como ejemplo. Pero mira, aquí en menú archivo,
¿Sí? Menú archivo, aquí está la opción de exportar. Aparecen solo dos opciones, o exportas una plantilla de PowerPoint o exportan un archivo PDF. Fue el archivo que yo exporté. Al exportarlo, entonces, al exportarlo, él trae este. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio que van a cargar acá. Vamos a subir este PDF a esta tarea. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde lo hacen? Exportar, archivo, exportar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es guardar nuestro archivo. Por favor, colóquenle ejercicio 2 y el nombre. Y después lo exportan a PDF. ¿Listo? ¿Quién me está escribiendo? ¿Listo? ¿Dudas? ¿Todo claro? Entonces, eso que exportan como PDF es el archivo que van a cargar acá. En ejercicios, primeros pasos de visualizaciones, que está en el módulo 2, en el apartado 3, módulo 2, bloques de PowerPoint, de Power BI, perdón. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuenta. Es que no recuerdo en qué parte sé que es en la barra superior donde se coloca el tema de los decimales, el separador de miles, pero no lo encuentro. Ya. Sí, no te va a aparecer porque tienes que marcar el campo. Aquí a tu derecha, entonces coges el campo numérico, lo marcas. Apenas lo marcas, entonces te aparecen las herramientas de columnas. Y ahí sí escoges el separador de 1000. Vale, ya. ¿Listo? Me salió, gracias. Vale. Si se hace a nivel de campo, como en este caso, entonces todos los objetos visuales que tengan este acumulado se llevan el separador de 1000. ¿Sí vieron que aquí en la tabla no tuve necesidad de colocar yo el separador de 1000? Entonces, si lo hago a nivel de campo, es para que lo tengan en cuenta. Si lo hago a nivel de objeto visual, entonces solamente en este objeto visual, en el formato, aquí en valores, ¿cierto? No, no es en valores. Es en general. Si lo hago acá, entonces deberían ser los datos de la columna. Ay, es que esto ha cambiado un poquito. Vale. Ay, Dios. Aquí también lo puedo cambiar y decirle que me muestre solamente los decimales, así como estaba acá. En el valor del globo, entonces le decía mostrar unidades. ¿Sí? Si lo hago aquí a nivel de solamente esas unidades, pues solamente lo cambia aquí. ¿Sí? Pero es que aquí en la tabla, miremos a ver dónde quedó. Cuadrícula debería ser como en valores. Pero no. Vale, ya lo reviso y les cuento. Pero sí, sí viste por dónde lo cambiabas. Entonces tienes que marcar el campo y lo cambias arriba en formato de celdas. Voy a hacerles aquí un cambio en la plataforma y ya les muestro. Permítanme un segundo, por favor. Es que quedó cargado en el grupo 11, pero en el grupo 10 no. Entonces ya voy a hacer aquí un cambio rapidito.
Qué pena, profe, ¿me puede recordar dónde realizamos el cargue de la evidencia? Espérate que lo estoy cambiando. Gracias. De todas maneras, es en el módulo 2. Perdón, sí, módulo 2. Abajo donde está la tarea, donde dice creando las primeras visualizaciones y filtros. Límite. Así va hasta 7. Listo. Mira, acá donde dice módulo 2, ejercicio primeras visualizaciones. Es el mismo archivo que acabamos de cargar, entonces no deberían demorarse mucho. Listo. Y les voy a subir. Claro, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Todas las preguntas, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Es que voy a poner los miles, pero le doy ahí en acumulada, pero no me sale la opción. No sé por qué, si lo estoy... Déjanos ver. Mira. Entonces, acá esto, le doy aquí, tú me dijiste en acumulada, ¿cierto? Sí. Y me sale una vez eso. Párate en el campo acumuladas. Márcalo. Listo. Herramientas de columnas. O sea, no le tengo que dar. Sí, casi no dejo. ¿Listo? Listo, listo, Vale. profe. Gracias. Listo, entonces ya lo tenemos ahí. Bueno. Ok, volviendo a nuestra presentación, entonces ya sacamos el ejercicio simple de visualizaciones. Y entonces de aquí en adelante, lo que vamos a tratar de hacer, o lo que vamos a hacer en nuestro curso, es a partir de una serie de ejercicios ir mirando las diferentes herramientas que tiene nuestro Power BI, ¿vale? Y aquí es donde empezamos a hablar de qué, del proyecto 1. ¿Listo? Este proyecto 1 que tiene como objetivo que desarrollar un reporte interactivo que nos permita analizar las ventas de millones de copias de videojuegos a nivel global. ¿Qué se requiere analizar? Vamos a analizar categorías de año, región, plataformas, género, editorial. Vamos a trabajar sobre un archivo que se llama venta de videojuegos, ¿vale? Como origen de datos. Entonces, ese archivo ya se los voy a cargar. Entonces, les recomiendo que en su equipo o donde están trabajando, vamos a crear diferentes carpetas. Esta carpeta, o donde vamos a grabar nuestro primer proyecto, se llama Proyecto 1. ¿Listo? Creo que lo vamos a ver, es la otra sesión, pero vamos a entrar de una. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el archivo del que hace referencia a nuestro proyecto 1? En la plataforma, en 30 segundos, vamos a ver. Ahí al lado de, o debajito de la prueba diagnóstica, va a aparecer este link, venta de videojuegos. ¿Vale?
Entonces, si quieren, denle a actualizar o F5. Esto quedó mal, ya lo cambiamos. ¿Listo? Que todos puedan descargar este archivo. ¿Cuál archivo? Ya lo vamos a abrir. Después de que lo descarguen, debemos encontrarnos con un archivo parecido a este. No mentiras, deben encontrarse con esta información. ¿Listo? Lo que les digo es que creen en su equipo una carpeta que se llame Proyecto 1 y descarguen ahí ese archivo. ¿Listo? Profe, ¿en dónde es que está? Sí, es que de pronto le deben dar a actualizar. Está ahí en el módulo 2. Aparece venta de videojuegos. Es que como lo acabé de subir, entonces de pronto denle en actualizar, por favor. ¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Ya lo tienen? ¿Alguien no lo encontró? Vale. Entonces, vamos a analizar qué es lo que tiene el archivo. Lo vamos a cargar, pero vamos a analizar primero que todo qué es lo que contiene ese archivo. Vamos en la presentación, nos dice que debemos desarrollar un reporte interactivo que nos permita analizar las ventas de millones de copias de videojuegos. ¿Listo? Entonces dice que analizar por categorías de año, región, plataforma, género, editorial. Es decir, que yo en este archivo debo tener o sea, una columna o un campo que se llame año, quizás hay un campo que se llame región, me debe estar mostrando la plataforma, el género y de pronto la editorial. Algo debo encontrarme en este archivo, si me están pidiendo esta información, ¿no? Y si me está pidiendo las ventas de millones, quiere decir que hay una columna que quizás tenga las ventas por alguno de estas categorías, ¿vale? Entonces voy a mirar el archivo, voy a analizarlo nuevamente en Excel. Digamos que esto va a ser, por ahora lo vamos a seguir analizando acá en Excel. ¿Listo? Entonces, ¿qué aparece acá? Entonces, venta de videojuegos XLSX. Nuestro proyecto 1. Encuentro que tiene varias columnas, dice nombre, plataforma, entonces el nombre, de pronto los que les gustan los videojuegos, para los que les gustan los videojuegos, esta información es demasiado relevante, o por lo menos conocida, ¿no? Porque es que, digamos, hablar de Super Mario Bros. Bueno, que Super Mario Bros. Todo el mundo debe conocer Super Mario Bros. Entonces, Super Mario Bros. Esto que ustedes ven acá son nombres de videojuegos, o lo que estamos viendo, perdón. Lo que estamos viendo entonces son nombres de videojuegos. Nos encontramos diferentes nombres y de hecho este archivo tiene 16.327 filas. ¿Ok? Entonces hay 16.327 videojuegos. La plataforma, yo de lo que entiendo acá es, digamos, parte de lo que hace el analista de datos también es entender la información que les están entregando. Es muy importante. Es muy, muy, muy importante hacer el esfuerzo porque digamos que algunos sabrán que hay una plataforma, cuando se refiere a plataformas es la consola. Entonces, consolas, la Wii, la NES, esta no sé qué será. Esta la DS era de Nintendo, la NES X360, una PS3. ¿Alguien sabe qué es la GB? Esto es viejo. Viejo porque estamos hablando del 89 y 96. ¿Eso es la Game Boy? La Game Boy, Sí. gracias. Bien, excelente. Game Boy, ¿sí? Entonces, es importante también como analistas, o así no sea usted el analista, sino que usted va a ser el graficador, el que hace los esquemas, también que entienda qué viene la información. Entonces nos está mostrando también la plataforma, entonces sobre dónde corre la plataforma. Entonces quizás aquí, aunque tengo 16.000 filas, no voy a tener 16.000 plataformas. Entonces aquí hay como un grupo de información. Este año me imagino que es el año de venta, me imagino, supongo.
Vamos a suponer que es el año de beta. Aquí es el género. El género de la plataforma es que hay diferentes géneros de videojuegos. Entonces, de acción, de role-playing, de rompecabezas, de carreras, ¿sí? La editorial es más como la empresa que los genera, ¿cierto? Es decir, Activision, Capcom, esto es viejo. Claro, esto es Street Fighter. Nintendo, Ubisoft. Entonces, eso es lo importante cuando nos entrega la información. Analizarla y entenderla, ¿no? Colocar y graficar ahí en Power BI como venga. Aquí nos muestra como las diferentes ventas. Quizás esta información hay que acomodarla de otra forma. Para Power BI de pronto así como está acomodada no es tan fácil de analizar. Pero aquí yo supongo que aquí dice ventas en Norteamérica, ventas en Europa, ventas en Japón, ventas en otro. Y me imagino que este ventas global debe ser como la sumatoria de todo esto. Sí, 82,74. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene nuestro archivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué les digo, digamos que es como la última vez que vamos a tratar de revisarlo en Excel? Porque, digamos, aquí el archivo tiene 16.000 registros. Pero si fuera una base de datos de más de 2 millones de registros, quizás ya no la voy a poder analizar por acá, ¿cierto? Porque ya Excel no alcanzaría a abrirlo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí lo estamos revisando en Excel, pero nada, la idea es que lo podamos mirar directamente en Power BI. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya guardamos nuestro archivo, ¿cierto? ¿Qué tal les fue? Me imagino que todos ya en un ratico lo suben. Entonces, esta es nuestra tarea de los ejercicios de visualizaciones iniciales. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a abrir un archivo nuevo. ¿Listo? Yo podría seguir cargando aquí orígenes de datos sobre este proyecto, pero no, voy a abrir un proyecto nuevo. Voy a abrir un proyecto nuevo. ¿Listo? Entonces, si quieren cargarlo desde acá, o si no, vamos a cerrarlo. ¿Y qué le voy a decir entonces? Le voy a decir, ya sabemos que es un archivo Excel, voy a traérmelo desde el archivo Excel. Qué pena hacer aquí un pare. ¿Les parece que voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Quieren que analicemos un poco más de información? Vale. Soy súper pendiente. Entonces, les estaba contando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traernos, ya sabemos que el archivo es un archivo de Excel. Entonces, me voy a traer mi archivo de Excel. Voy a cargarlo acá de importar datos de Excel. ¿Listo? ¿De dónde? Les dije, guarden una carpeta que se llama Proyecto 1, como Magic One. Marcamos el archivo y le decimos abrir. Excelente. Listo, entonces no hay elementos seleccionados para la vista previa. ¿Por qué? Porque no he seleccionado nada. Entonces, por eso les decía, también lo podríamos mirar acá. Entonces, cargamos, nos mandaron el archivo, yo, pues no, voy a mirar acá. Aquí también puedo mirar, entonces está el nombre, está la plataforma, está el año, está el género. Listo. Perfecto, ¿cierto? Los datos de la vista se han truncado debido a límites de tamaño. Pues esto es una vista previa, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. No nos está mostrando todo el archivo. Aquí es una vista previa, entonces solamente nos muestra los primeros registros. Por eso que aparece ese mensaje ahí. Marco mi hoja y le voy a decir cargar. ¿Listo? Entonces está cargando el archivo, ya ustedes saben, depende de la máquina que ustedes tengan o depende también de que tantas cosas tengan abiertas, así mismo les va a cargar, así de rápido les va a cargar. ¿Listo? Más adelante vamos a ver cómo afinamos para que cargue más rápido o actualice más rápido la información. Entonces, listo, ya quedó nuestro archivo
de venta de videojuegos quedó cargado, ¿cierto? Entonces, él automáticamente hace una configuración. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí cargó el año, pero ya empezamos a ver cosas que quizás no nos van a servir. ¿Por qué? Porque el año no lo subió en formato numérico, ¿cierto? La editorial suponemos que es texto, el género texto, las ventas sí, numérico, pero quizás aquí el cambio más representativo va a ser este año. ¿Listo? Ya lo cargo acá. Para que no quedemos con la clase cortada, lo que vamos a hacer es que vamos a ver, la siguiente clase lo que vamos a ver es cómo actualizamos esto, cómo cambiamos esta información del archivo. Y eso lo vamos a hacer a través de una herramienta que se llama Power Query. De pronto los que han manejado Excel a fondo ya la conocen porque el Power Query y el Power Pivot vienen también configurados en Excel. Entonces, Power Query es una herramienta que nos permite transformar, analizar y transformar los datos a través de una serie de opciones. ¿Listo? Eso lo vamos a ver acá. Tranquilos, voy a pasar por encima, ya en la siguiente sesión lo vamos a ver más a fondo, pero eso lo hacemos aquí. O sea, yo podría cargar acá y me vengo aquí a transformar datos. ¿Sí? Si ustedes pasan sin hacer clic, entonces si ven lo que dice él, permite usar el editor de Power Query para conectar, preparar y transformar datos. Entonces, ¿se acuerdan la parte de los bloques los bloques de procesos de Power Query, de Power BI? Pues aquí es donde hacemos la transformación, la conexión y la preparación. En este caso, porque los datos él asume y transforma los datos de acuerdo a unas características que él ve en el archivo, pero definitivamente no los reconoce todos, o no siempre los va a reconocer todas las características. Entonces tenemos que hacer clic aquí en transformar datos, nos abre una pantalla nueva, ¿cierto? Y este es el Power Query, o esta es la pantalla de Power Query. Es muy parecida en cuanto a la ubicación de las opciones, pero pues si se dan cuenta hay muchísimas más opciones. ¿Listo? De hecho, hay un lenguaje de programación que utiliza él para hacer, yo lo podría utilizar a partir de programar, ¿cierto? O hacerlo a través de las herramientas que aparecen aquí. El Power Query lo que me va a permitir es transformar los datos teniendo en cuenta un origen de datos. Es decir, yo voy a transformarlo con unas herramientas que hay aquí y él va a dejar configurada o programada las transformaciones. De tal manera que cualquier cambio que tenga mi archivo de Excel, si hay algún cambio, él automáticamente lo va a seguir haciendo porque yo las voy a dejar aquí programadas. De hecho, si se dan cuenta, esto que aparece aquí en la parte derecha, que son como los pasos aplicados, como para ir mirándolo a grosos modos, son sentencias, ¿sí ven? Entonces, él abre estas sentencias son el lenguaje M. El lenguaje M es el lenguaje de programación que él utiliza. Entonces, no sé, de pronto los que programaron macros en Excel, los que han visto, se les va a parecer, tienen algún parecido. Pero en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? El primer paso que él hizo fue determinar cuál es el origen. Entonces, me dice, abra un Excel Workbook, que es un archivo de Excel que está en cuál contenedor, no es que contiene tal cosa, no, que está en contenedor tal. Ventas videojuegos, null, true, bueno, lo que signifique. El siguiente paso que él hace es una navegación del archivo, ¿sí? Promueve los encabezados, es decir, analiza y dice, ah, no, la primera fila es encabezado, llega y los monta como encabezado. Y después cambia, no sé qué tipo de cambio hizo acá. Él acomodó y cambió algunos formatos, ¿sí? Entonces aquí es donde él hace eso. Entonces, esto lo va a guardar él. Y él, cada vez que yo haga algún cambio en el archivo, él hace esta operación o estos pasos. Entonces, lo que vamos a hacer es añadirle algunos pasos y revisar cómo empieza a funcionar Power Query. ¿Listo? Por el momento no lo vamos a hacer, es simplemente para que lo tengan en cuenta. Lo que sí vamos a hacer es guardar. Lo que sí vamos a hacer es de una vez guardar nuestro archivo. ¿Listo? Archivo, guardar. Está en proyecto 1. ¿Y qué le vamos a colocar? Proyecto 1. Ay, yo no.
proyecto 1 y el nombre de cada uno. ¿Vale? ¿En qué formato se guardan? Adriana, Stephanie. ¿En qué formato se guardan los archivos de Power BI? Se nos fue Adriana. Angie. ¿Será que yo tengo? No, yo los estaba escuchando. Vale, no. Los archivos de Power BI se guardan en formato PBIX. ¿Listo? Gracias, Ariana. Gracias, Angie. ¿Listo? Entonces, proyecto 1, Edwin Zapata. Bueno, el nombre de cada uno. Y lo guardamos en ese formato. Entonces, el jueves, cuando entremos, vamos a ir a buscar nuestra carpeta proyecto 1 y vamos a abrir o a trabajar sobre ese archivo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Excelente. Yo creo que por hoy no los Sí, molesto señor. más. No, mentiras. Muchas gracias a ustedes de verdad por la atención el día de hoy. Espero que tengan un resto de día excelente. Por ahí me estaban mandando unos mensajitos. Profe, Sí, señor. profe, Señor, ¿me escucha? Sí. Para reportar pues el tema de la lista que pues me dijo que le comentara al final. Ok. Entonces, los que no llamé y que están por ahí, entonces se quedan, por favor, y el resto nada. Nos vemos el jueves. Muy amables. Por favor, no dejen de hacer el cargue de la primera actividad, ¿listo? De las 2 primeras actividades. Y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día. Gracias, profe. Muchas gracias. No. ¿Quién es? Yo, profe. Aquí Sí. estoy. Simón Gómez Jiménez. Jiménez. Sí, señor. No lo veo. Simón Nicolás. Sí, Simón Nicolás Gómez Jiménez. Listo. Y una consulta, profe, es que estaba viendo, porque pues tuve un tema, pues la conexión perdí harta info. Lo perdí. Perdí harta info y... Profe, que perdón usted. Señor. Camilo Andrés Montaño. Sí, señor, por favor, buenos ¿Ahí me días. escucha, ¿Cómo profe? estamos? ¿Profe, me Sí, escucha? Simón, cuénteme. Sí, Simón. Es que como perdí la información y pues quería verificar la grabación, pero no me está dejando ni ingresar al chat ni ver grabaciones y no tengo ni idea de dónde están guardadas. Dice que pongo el mouse en el chat, dice que no estoy en el grupo, pero pues aquí estoy en la lista, claramente. Entonces ni idea cómo le hago para ingresar a las grabaciones. No le entiendo. ¿Y de dónde está haciendo clic? En el chat, o sea, como que me pongo No, en el... el chat de Teams no lo deja descargar. No. Tiene que Ok. entrar a los links que están en los módulos. Ahí en los módulos dice grabación sesión 1, grabación sesión 2. Y pues ahorita grabación sesión 3. Pero tiene que entrar al módulo. Ok, tengo que entrar al módulo. Sí. Ahí los recursos del módulo, entonces ahí está, grabación sesión 1, grabación sesión 2. Con razón. Listo. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Vale, Camilo Andrés Montaño, señor. Sí, señor. ¿Cómo está, profe? Lo que pasa es que esta mañana, pues por conexión, cuando llamó a lista no... Ok, ¿quién más? Listo, Camilo, gracias. Profe, buen día. Julie Milena Ruiz Rodríguez. Ok. ¿Alguno más? Gracias, profe. Yo sí, señor. ¿Perdón? ¿Quién más, perdón? Yo, Michael Steven, profe. Buenos días. Buenos días. Roy. Ok, ¿quién más? ¿Nadie más? Ok. Vale. Entonces que pasen buen día. Muchas gracias.